grabando, grabando, y pasamos al frente. Se ven perfectamente y creo que pueden ver también el pizarrón. Solamente que si no pueden, se ve el pizarrón, ¿verdad? Creo que hay suficiente iluminación. Voy a hacer lo mismo, sí, señoritas y jóvenes, voy a hacer lo mismo. Es decir, voy a explicarles cómo se ve en el supuesto caso de que hayamos tenido el problema con la grabación, porque se me ha cortado. Miren, en el momento en que corté quise hacer un cambiecito de cables y se me cortó. Voy a tener que tener mucho cuidado. Este programa lineal tengo que representarlo entonces ahora en un eje de coordenadas cartesianas. Entonces, por lo tanto, me voy a construir aquí un eje de coordenadas cartesianas. En el eje... Ingeniero. Señor. Dígame. Ingeniero, una consultita antes de empezar con los ejercicios. Sí, dígame. ¿Cómo se llama? Imagino que va a explicar el mismo proceso del ejercicio que indicaba. Sí, sí, correcto. La consulta sería el término maximizar, es decir, cuando estamos hablando de maximizar, sí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando estamos hablando de optimizar, ¿estamos hablando de lo mismo que maximizar? Esos dos términos, por favor, que ha manejado en los dos ejemplos anteriores, quisiera que lo pueda ampliar un poquito, ingeniero, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La programación lineal, sí, se trata de optimizar una función. Esa función es una función z, la que tenemos que maximizar, que dice que es igual a f de x, ¿verdad? F de x. Esta f de x va a ser, por supuesto, una relación que podría ser a por x sub 1 más b por x sub 2 más insuspensivos más c por x sub 3. Y tenemos que optimizar esta función z. Solamente existen dos formas de optimizar nada más que se conoce, que o se maximiza una función o se minimiza otra. Entonces vamos a aprender inicialmente la maximización. Ese es el concepto. Solamente en la optimización o se maximiza o se minimiza, no hay otra posibilidad. Esta es la función objetivo. Esta función objetivo es esta que tenemos acá. 4x sub 1 más 6 por x sub 2. Y estas otras de acá son las restricciones y esta es la condición de no negatividad que indica que tenemos que trabajar en el eje de en el primer cuadrante del eje de coordenadas cartesianas. No sé si es que me he entendido, amigo. ¿Me entendió este asunto del máximo y mínimo? Sí, la fórmula la entendimos, creo, bueno, por lo menos personalmente lo entendí, ingeniero, solamente la consulta era, cuando hablamos del término, me refiero al término, o sea, la palabra maximizar, cuando hablamos maximizar, ¿a qué nos referimos? Es decir, en un ejercicio estamos maximizando el producto que vamos a llevar al mercado, o es decir, ¿qué implica esa palabra maximizar y optimizar? A eso me refería, ingeniero, por favor. De entender. Se habla de maximizar cuando maximizamos utilidades, cuando maximizamos ganancias y minimizamos cuando se trata de costos. Fundamentalmente. Así básicamente. Se habla de minimización cuando se trata de costos y se habla de maximización cuando se trata de utilidades o ganancias para nuestro entendimiento, y esta es la propuesta definitiva que vamos a manejar durante todo el ciclo de desarrollo de la asignatura. Con eso creo que haber explicado concretamente. Ahora vamos a pasar nuevamente a resolver gráficamente este ejercicio, que al parecer no voy a poderlo recuperar por ese corte que he tenido, pero esto es para bienes también. Vamos a dividir el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas
aproximadamente hasta 380, creo que, si no me equivoco, de 30 en 30. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 en el eje de las ordenadas. Y en el eje de las 6 abscisas que se representa X1. Y es la convención también. Se puede hacer al revés, se puede hacer al revés. Pero solamente lo hacemos por convención. Acá 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240. Y es tomar ponemos aquí los valores 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240. Y aquí, por este otro lado, vamos a colocar los valores 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240. Muy bien. Voy a representar entonces estas tres inecuaciones. La primera inecuación la vamos a llamar inecuación 1, la segunda inecuación 2 y la tercera inecuación 3. ¿Por qué son inecuaciones? Por estas desigualdades que ven ustedes acá. Por, menor igual, menor igual, menor igual. En el caso de la maximización y en el primer tipo de problemas que vamos a observar, siempre va a partir de, para el caso de maximización, todas las desigualdades de tipo menor igual. Pero pueden haber problemas donde, en un problema de maximización donde las desigualdades sean diferentes, por supuesto que hay, pero vamos a estudiar estos casos un poco más allá. Ahora simplemente estamos introduciendo estos conceptos. Voy a representar la primera inecuación, los puntos de intersección. En el primer caso, si x1 es igual a 0, es decir, si x1 es igual a 0 y nos ubicamos en este lugar, entonces x2 es igual a 240 entre 3, que es igual a 80. Entonces, aproximadamente estamos en este punto acá. Y si x2 es igual a 0, entonces x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 240 y estamos exactamente en ese extremo. Voy a unir estos dos puntos, aunque dándoles un poquito la espalda a ustedes, pero es que por razones de comodidad para mí, y acabo de representar la ecuación. Inge, hay compañeros que están esperando. Inge, buenas tardes. Un momentito. A ver, 10 personas más, hay varios que están esperando. Ya está. Muy bien. Ahora voy a representar la segunda inecuación. Dice que si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 360 entre 4, 90. Y estoy exactamente aquí en este punto. Y si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 360 entre 3 es igual a 120. Y estoy en este punto de acá. Entonces ahora uno de estos dos puntos, extrapolo y coloco las flechitas hacia abajo porque la desigualdad es del tipo menor o igual. Y acabo de representar la ecuación 2. Y finalmente, ahora voy a representar la ecuación 3. Si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 180 entre 2, 90. Estoy en este punto. x2, 90. A ver, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 180. Estoy en este punto acá. Y si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 180 entre 2, 90, que es exactamente igual a este punto. Entonces, uno de estos dos puntos, los extrapolo y las flechitas van hacia abajo y acabo de representar la ecuación 3. Entonces, quiero que ahora se fijen cuál sería la área común barrida, es decir, para la formación del polígono convexo.
va a ser el que voy a churar a continuación, este de acá. Es el área común. Ese es el área común. Entre el eje de coordenadas cartesianas y los vectores que están definiendo el área. Y aquí acabamos de interpretar de que van a existir los siguientes puntos. Este va a ser el punto 1, este va a ser el punto 2, este va a ser el punto 3 y este de acá el punto 4. ¿Cuáles son esos puntos? El primer punto es el punto 1. Voy a colocar acá los puntos. Aquí en este otro ladito voy a representar acá los puntos. El punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. En realidad deberíamos llamar vértices, ¿no? Vértice 1, vértice 2, vértice 3. Y va a ser igual a su representación en el eje de las abscisas y su representación en el eje de las ordenadas. Ahí está. Tenemos que encontrar esos valores. Bien. Para el punto 1, sabemos que está intersectado por la ecuación 1. Y decimos si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 240 y es este punto de acá. Y este otro punto es si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 340 entre 3. El resultado es igual a 9 por 9, ¿cuánto es? 8 o 80. 80, entonces es 0 en el eje de las abscisas y 80 en el eje de las ordenadas. El primer punto. Y el punto 4 que está intersectando la recta de ecuación 3. Entonces sabemos que en el eje de las ordenadas va a ser igual, el eje de las abscisas va a ser igual a 90, ¿no? Fíjense acá, si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 180 entre 2, que es igual a 90. Que es igual a 90. El problema es encontrar los valores para el punto 2. Pero para el punto 2 tengo que encontrar la intersección de la ecuación 1 y de la ecuación 2. Por lo tanto, tomo estas inecuaciones, las convierto en ecuaciones. Es decir, va a ser x sub 1 más 3x sub 2 igual a 240. 3x sub 1 más 4 por x sub 2 es igual a 360. Y aquí ha formado un sistema de ecuaciones. Pues bien, de la primera ecuación voy a despejar x sub 1, que va a ser igual a 240 menos 3x sub 2. Y voy a reemplazar en la segunda ecuación. Por lo tanto, esto va a ser 3 que multiplica a 240 menos 3 por x sub 2 más 4 por x sub 2 y esto va a ser igual a 360. Voy a operar 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, va 1, 3 por 2, 6, 1 que va a 720, menos 9 por x sub 2, más 4 por x sub 2, y esto es igual a 360. 720, que es el término independiente, y subo estos dos términos, que va a ser igual a 5 por x sub 2, igual a 360. Menos 5 por x sub 2 va a ser igual a 360 menos 720. Menos 5 por x sub 2 va a ser igual a menos 360. Y por lo tanto multiplico ambos lados de la ecuación por menos 1. Y este resultado es igual a 5 por x sub 2 igual a 360. Y por lo tanto x sub 2 es igual a 360 entre 5. Y 360 entre 5. Si tuvieran sus máquinas de calculadora a mano, por favor. 72, Inge.
x sub 2 es igual a 72. Entonces, para el punto 2 en el eje x sub 2, este valor había sido igual a 72. 72. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en esta ecuación. Hay ciertas incomodidades. Un momentito, por favor, voy a restaurar. Ahora sí. Aquí voy a reemplazar. X sub 1 es igual a 240 menos 3 por X sub 2. X sub 2 es igual a 72. Por lo tanto, este X sub 1 va a ser igual a 240 menos 3 por 2, 6. Va 1. No, 3 por 2 no va nada. Y 3 por 7, 21. Por lo tanto, el resultado de acá es igual a 10 menos 6, 4. 3 menos 1, 2. 24, ¿verdad? ¿Está correcto? 10 más 1, ¿Está bien? 40. Correcto, 24. Entonces, Está X1 bien. es igual a 24. Es igual a 24, que coloco acá. 24. Ahora, en el infortunio de las cosas, tengo que borrar necesariamente estos cálculos que estoy haciendo. De todos modos, ustedes lo van a tener esto grabado, así que no es mayor dificultad. Ahora tengo que encontrar P sub 3. Este es P sub 3. Este es P sub 3. P sub 3. Pero el punto 3 o el vértice 3, el vértice tercero del polígono convexo, es la intersección de la ecuación 2 y de la ecuación 3. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es establecer acá un sistema de ecuaciones entre estas dos ecuaciones, y va a ser igual a 3 por x sub 1 más 4 por x sub 2 igual a 360. 2x sub 1 más x sub 2 igual a 180. Y aquí está expresado el sistema de ecuaciones. Y vamos a resolver de manera conjunta este sistema de ecuaciones por el método que guste. A mí me gusta por el método de sustitución, que sea el más elemental. Voy a tomar este valor. Por lo tanto, va a ser x sub 2 en la segunda. Voy a operar en la segunda ecuación. Va a ser igual a 180 menos 2 por x sub 1. Este valor voy a representar en la primera ecuación y va a ser igual a 3 por x sub 1 más 4 por el valor de x sub 2. Y ese valor de x sub 2 es igual a 180 menos 2 por x sub 1. Y esto es igual a 360. Esto es igual a 360. Operando, entonces, va a ser igual a 3 por x sub 1 más 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, va 3, más 4 por 1 más 3 que iba, 720, menos 8 por x sub 1, y esto es igual a 360. 3x sub 1 menos 8x sub 1 va a ser igual a 5 por x sub 1. Y al otro lado, 720 menos 360 es igual a menos 360. Por lo tanto, multiplicando ambos términos por menos 1, el resultado es igual a x1 igual a 360 entre 5. Y son 180. El resultado de 360. 72 Inge. 72. 72. x1 es igual a 72. Entonces, este valor lo coloco acá, que es en el eje de las abscisas para el punto 3. 72 es su coordenada en el eje de las abscisas. Y ahora veremos cuánto es el resultado de su coordenada en el eje de las ordenadas. Voy a representar en la ecuación que habíamos despejado. Por lo tanto, va a ser igual a 180 menos 2 por x sub 1, que es igual a 72. El resultado de esto es igual a 180 menos 2 por 4, 4, y 2 por 7, 14. Por lo tanto, el resultado es igual acá, 10 menos 4, 6, 7 menos 4, 3, 36. 10 va 1,
8, sí, está bien, correcto, 36. Muy bien, ya tenemos todos los puntos determinados. Voy a borrar estas ecuaciones porque no hay espacio en el pizarrón. Estos son algunos cálculos algebraicos que ustedes también los pueden reproducir siguiendo esta grabación. Y lo que tengo que hacer ahora es encontrar el máximo valor de z, el máximo valor de la función. En este caso, y respondiendo a la pregunta que hizo uno de sus compañeros hace un momento atrás, me han indicado que es precio. Entonces, este 4 es precio. Este 4 son dólares por artefacto de A. Artefacto de A. Y este 6 corresponde también a dólares que se vende el artefacto de B. Así dice el problema. Entonces, si multiplico el precio multiplico por la cantidad que se va a vender, por la venta, se va a tener el siguiente resultado, es el ingreso. El ingreso, entonces, observando las unidades, para este problema son dólares por unidades de A. En el primer caso, por X sub 1, cuyas unidades son unidades de A. Unidades de A con unidades de A se simplifica. Y en el siguiente término va a ser dólares también sobre unidades de B. El artefacto B por X sub 2, cuyas unidades son artefacto o unidades de artefacto B. Unidades de artefacto de B con unidades de artefacto de B. El ingreso. ¿Y qué se hace con un ingreso? ¿Se minimiza o se maximiza? El ingreso obviamente que tiene que maximizarse, ¿cierto? No creo que haya una persona que quiera minimizar el ingreso. Tendría que minimizar el costo. Pero lo racional es maximizar el ingreso, por eso que estamos utilizando este concepto de maximización. Pero ahora, ¿dónde tenemos que reemplazar? En la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Es esta que está acá especificada. Por lo tanto, vamos a reemplazar esos valores en esa función. Para el primer caso, dice que es el valor de z, no vamos a poner el valor de z, que va a ser igual a 4 por x sub 1. X sub 1 es igual a 0, más 6 por x sub 2, que es igual a 80. Entonces, 80. Este resultado es igual a 480 y lo coloco acá. Máximo de z es igual a 480. Para el siguiente caso, es para P sub 2. Hago lo propio. Z va a ser igual, para el segundo punto, va a ser igual a 4 y reemplazo por 24, que es su coordenada en el eje de las abscisas, que es igual a 24. Más 72, que multiplica por, 6, que multiplica por 72, que es su coordenada en el eje de las ordenadas. Por lo tanto, 4 por 4, 16, va 1, 4 por 2, 8 y 1 que iba, 96, más 6 por 2, 12, va 1, 6 por 7, 42 y 1 que iba, 43. El resultado de esto va a ser igual 6 más 2, 8, 9 más 3, 12 y 1 más 4, 5, 528. 528. Reemplacemos los valores en la función objetivo, z. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4 por 72 más 6 por 36. Estoy reemplazando los valores de x e y, de x sub 1 y x sub 2 en la función objetivo. Por lo tanto, 4 por 2, 8, por un lado, y 4 por 7, 28. Más 6 por 6, 36, va 3. 6 por 3, 18, y 3 que iban, 21. El resultado de esto es 6 más 8, 14, va 1. 8 y más 2, 1 que iba y más 1, 10, y va 1, 504. Ese resultado lo pongo acá, 504. Y finalmente este otro resultado en z.
va a ser igual a 4 por 9 y más 6 por 0. Por 90, no por 9, no por 90, perdón. El resultado de esto es igual a 360. 360. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el máximo valor? El máximo valor de z, por supuesto, es 528 y la combinación para poder trabajar, para poder llegar a este máximo, es producir 24 x sub 1. Entonces, ahora ya les damos el nombre, que son 24 artefactos del tipo A, y x2 va a ser igual a 72 artefactos del tipo B. Entonces, de esta manera hemos podido llegar al resultado. Algo pasó acá, ¿no? Espero que no haya modificado. Pueden ver, están viendo el pizarrón, ¿verdad? No dificultó la visión ese anuncio que apareció ahí en la pantalla. Entonces, esta es la representación que está desarrollado en el texto y que por infortunio de las cosas no he podido desenvolver. Dígame cuánto es el tiempo que todavía tenemos disponible, por favor. Menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos. Ya. Entonces se va a cortar automáticamente y voy a volver a mandar otro link para que podamos seguir trabajando. Este mismo problema que acabamos de resolverlo gráficamente, que es la primera y última vez. ¿Por qué he hecho resuelto este problema por método gráfico? Para que se den cuenta qué elementos están acá introducidos. En primer lugar, este elemento de acá, este de acá que ven acá. Este es se forma, dice, un poliedro convexo. Cuando estamos trabajando en un eje, en un plano, es un polígono convexo. Segundo, ¿qué otro elemento más podría explicarles acá? De que, fíjense, estas desigualdades son del tipo menor igual, ¿sí? Del tipo y barren hacia abajo. Pero podría darse el caso, ¿sí? Podría darse el caso de poder... podría darse el caso de... ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí. ¿Y me están viendo además? Es un problema, se mete... Sí, ¿Qué problema? Se ha metido el... Ahora sí, Inge, le vemos normal. Ay. Sí, se meten los anuncios y me dificultan. Bueno, ¿qué más? De que estos valores que se obtienen, que uno de estos puntos, el más alejado del eje de coordenadas cartesianas, reitero, de todos estos puntos representados en el plano, aquel punto que se encuentra más alejado del eje de coordenadas, que es en este caso, este es el más alejado. Tiene la mayor distancia. Al punto 2, ese es el punto que optimiza la función desde este punto de vista, desde el punto de vista gráfico. Luego de que estas representaciones en el gráfico son en realidad vectores, y son vectores convexos, porque están definiendo un polígono convexo. Y cuando veamos un poquito más allá, vamos a definir lo que es el polígono convexo. Hay una fundamentación de tipo matemática para todo esto que estamos viendo. Entonces, en cualquier momento se corta. Quisiera que, por favor, si tienen alguna pregunta respecto a esto, porque en la siguiente parte vamos a ver cómo podemos resolver lo mismo, pero utilizando el método simplex que inventó el doctor George Dancy. ¿Alguna pregunta respecto a esto, señoritas y jóvenes? ¿Se ha entendido? Bueno, debe ser que sí, ¿no? Porque nadie dice no. ¿Están viendo perfectamente o necesito acercar un poco más el computador para que se vea mejor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo verificar con otros puntos en la parte achurrada? ¿Verificar? Sí.
Claro, estos son los puntos, mire señorita. Este es el punto 1, que es el resultado de expresión. En primer lugar, tenemos que representar estas ecuaciones en el gráfico. Y Otros puntos dentro del área, Inge. Dentro del área, todos los puntos que están dentro del área, constituyen el espacio de soluciones del problema. Pero solamente los vértices constituyen el conjunto de soluciones del problema. Todos estos puntos que están aquí constituyen el conjunto de soluciones del problema, pero los que optimizan la función solamente son los puntos que constituyen los vértices del polígono convexo. ¿Alguna pregunta más, señorita? Está bien, gracias. ¿Está bien? Sí. Muy bien, entonces me imagino que en cualquier momento se va a cortar. De todos modos me están pidiendo admitir aquí un caballerito. Bien, entonces lo que vamos a hacer... 6 minutos más tenemos, Inge. ¿Cuántos más? 6 minutos más. 6 minutos más, muy bien. Entonces, este mismo problema es que, miren, yo escuché hace rato 3 minutos más. Este mismo problema que estamos planteando aquí, este de acá, ahora lo vamos a resolver aplicando el método simplex. Entonces, para ello lo que voy a hacer es borrar toda esta parte de acá. Y ahora vamos a resolver matemáticamente. Inge, ¿qué método se llamaba este? Perdón. No, este es el método gráfico. Es el método gráfico y solamente se puede resolver para dos variables, porque en caso contrario tendríamos que resolver, si fueran 3, tendríamos que resolver en el espacio, así, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y cuando se tiene este tipo de gráficos, lo que hacemos es representar planos en el espacio, planos, y tenemos que encontrar la intersección de planos. Y a ver, encuentren la intersección de esos planos. Aquí, fíjense, es bien complejo, ¿no? Y hay una asignatura especial que llevan los ingenieros civiles y los arquitectos. Se llama geometría descriptiva para darse cuenta de intersección de planos. Para nosotros es inconveniente hacer representación gráfica de 3 variables en el espacio. Definitivamente es muy complejo y no nos lleva a nada interesante. Lo mejor es aplicar el método simplex que vamos a describir a continuación. Ese es el método que les vamos a hablar es el método simplex. El método simplex. Y para poder explicarles este método simplex, necesito, en primer lugar, convertir las inecuaciones en ecuaciones agregando variables de holgura. Entonces, para ello voy a eliminar esta matriz de resultados de la aplicación del método gráfico. Y ahora lo que voy a hacer es replantear el problema. Voy a replantear el problema en los siguientes términos. Va a ser máximo de z igual a 4x sub 1 más 6 por x sub 2 sujeto a las siguientes restricciones. ¿Cuáles son las restricciones con las que estamos trabajando? Son estas 3. Voy a hacer una copia de las restricciones en el lado izquierdo. X sub 1 más 3x sub 2, 3x sub 1 más 4x sub 2, 2 por x sub 1 más x sub 2. Y aquí le voy a agregar las variables de holgura, así se llaman. Y esas variables de holgura van a ser x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Y voy a convertir las inecuaciones en ecuaciones. La primera inecuación, al agregar la variable de holgura, la convierto en ecuación. Y va a ser igual a 240. La segunda, agregando la variable de holgura x sub 4, se convierte en ecuación y se iguala a 360. Y la tercera, agregando la variable de holgura x sub 5,
se convierte en ecuación. Y donde además se definen que todas las x sub i van a ser mayores o iguales que a 0. Es la condición esta de no negatividad. Esta es la condición de no negatividad, la que se encuentra acá abajo, esta. Entonces, de esta manera ya hemos agregado. O sea, ¿cuál es el concepto? Fíjense acá. ¿Qué dice esta primera inecuación? Dice, el lado izquierdo es menor que el lado derecho, ¿correcto? Por eso que es menor o igual. Entonces, para igualar, necesito agregarle una variable de holgura y se convierte en ecuación. En la segunda inecuación, ¿qué dice? Que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Entonces, para igualar, tengo que agregarle una variable de holgura. Y en la tercera inecuación, dice que el lado izquierdo también es menor que el lado derecho. Entonces, tengo que agregarle una variable de holgura. ¿Qué es lo que pasara si aquí hubiera, si esta desigualdad fuera del tipo mayor o igual? Entonces, eso significará que el lado izquierdo es mayor que el derecho y para convertir en ecuación, entonces tendría que restarle una variable. Por el momento no vamos a utilizar todavía aquello. Ese tipo de variables se llaman variables artificiales, pero para nosotros no tiene mayor relevancia por el momento. Entonces creo que eso ha llegado a concretarse bien clarito. Ahora, para desarrollar el método simple, lo que necesito construir es el tableau, que viene del francés, que es mesa, ¿verdad? Tableau es una mesa. Inge, menos de un minuto tenemos. Bien, entonces, hasta aquí vamos a... Ese es un tableau. Y lo que voy a construir a continuación es un tableau para el método simplex. Y tengo que empezar desde aquí arriba, ¿sí? Desde aquí más o menos, desde acá. ¿Cómo se construye ese tableau? De la siguiente manera. Es una tabla. En la primera columna corresponde a las variables básicas. Y se convoca variables